agradecemos mucho y a continuación le vamos a dar la palabra a el doctor Luis Lescano. Luis viene de Perú. Luis ha sido el promotor de esta idea de este foro internacional de firmas y de especialistas en materia del derecho educativo, o sea que le agradecemos la gentileza. Él fue quien me sugirió y me invitó y fue un gusto cuando me lo planteó. Lescano es un abogado, es experto en derecho educativo y corporativo, es socio principal de un estudio, el estudio Lescano y Asociados de Lima, Perú, es posgrado en Derecho en la Universidad de Siena, en Italia, donde estudió, también tiene una maestría en Derecho, tiene una maestría en Educación y ha sido docente de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra primera universidad de América Latina. Ha sido director del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa del Perú, el organismo oficial de la evaluación, y es presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, que se dedica especialmente a estos temas. Es un gestor, es un asesor jurídico de las redes educativas en materia de educación básica y superior, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y fue conferencista internacional en legislación educativa latinoamericana. Y ha sido reconocido este mismo año, en el año 2020, por la revista Best Lawyers de los Estados Unidos, como uno de los mejores abogados de Perú en su área de expertise. Un gusto, Luis, y te damos ya el derecho de palabra y para que hagas tu presentación en 22 minutos con las láminas que están ya en pantalla. Gracias. Muchas gracias, Claudio. ¿Se me recibe bien? ¿Se me recibe bien, Claudio? Hola, hola. ¿Se me recibe bien? Ok. Sí, se te recibe bien. Gracias. Nosotros hemos considerado importante abordar el tema de los nuevos marcos legales post-COVID-19, hablando en primer lugar acerca del sistema educativo, que es en donde se está aplicando el nuevo marco legal, y además acerca de lo que está ocurriendo al interior del sistema educativo peruano. Porque eso ayuda a entender cómo es que se construye toda la normatividad antes y posteriormente al COVID-19. Los sistemas educativos asiáticos tienen un componente muy importante, que es el componente de la tecnología y de la innovación. Por eso es que casi no han sufrido con el COVID-19. Rápidamente se han mudado de la presencialidad a la no presencialidad porque ya la tenían instalada en el sistema educativo. Sistemas educativos anglosajones tienen un componente marcado, es el componente académico. Hace un par de días ha salido el ranking QS de Londres, donde 6 universidades de Estados Unidos están en los primeros rankings a nivel mundial. Y los sistemas educativos latinoamericanos tienen también un componente importante que explica la normatividad que viene y que es el componente estatal, un componente centralizado, un componente que de alguna manera se ha heredado de Córdoba de 1918. Eso explica, con ese componente estatal, cómo en Latinoamérica tenemos una burocracia instalada en estos sistemas educativos que nos hace entender cómo es que se construye toda la normatividad. A partir de allí, nosotros consideramos importante abordar este marco, indicando que tenemos una agenda, no la estoy advirtiendo en pantalla en este momento, tenemos esta agenda en la que consideramos necesario relacionar lo que es educación y derecho como un primer tema de agenda, mostrarles un mapa normativo del sistema educativo peruano COVID-19, referirnos a unas normas de educación básica, tecnológica y universitaria que les hemos escogido, las más importantes por lo menos, y algunas conclusiones que vamos a compartir con ustedes también con respecto a esto. Con relación al primer punto, para nosotros es fundamental hacernos una serie de preguntas que las plantearíamos
en cualquier país de Latinoamérica. Preguntas que ponen sobre la agenda debates que se mantienen desde hace mucho tiempo con relación a, por ejemplo, cómo se relaciona la educación y el derecho y qué papel juega el Estado en esa relación entre la educación y el derecho. ¿El derecho debe servir a la educación? ¿La educación debe tener como soporte al derecho? Las normas y políticas educativas deben sostenerse sobre marcos jurídicos sólidos. Los sistemas educativos deben respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Acaso el Estado tiene la facultad exclusiva de prestar servicios educativos y por ello delegarla a privados? Fíjense, nosotros al evaluar la relación que hay entre Estado, derecho y educación, tenemos muy claro que en el caso de la educación, los actores que concurren a la educación concurren en base a una serie de principios fundamentales que lo vamos a abordar a continuación y que nos hacen repensar acerca de lo que el Tribunal Constitucional del Perú, que lo han repetido las autoridades cuando se ha construido toda la normatividad de la reforma última que se ha dado con relación a que si la efectivamente es o no un servicio público. Esas preguntas vitales nos cogen en un escenario interno que hoy está ocurriendo en nuestro país y es un escenario en el que tenemos una reforma educativa en marcha que aún no concluye. En el caso de la educación superior, que nació en el año 2014 con la ley universitaria, pero además tenemos en marcha una política educativa que tampoco se concluye. Es decir, estamos en construcción de políticas y de marcos normativos en este escenario que les estoy explicando. Hay un sistema de acreditación, pilar fundamental para la acreditación de la calidad, para el sistema de aseguramiento de calidad, el sistema de acreditación, distinto al licenciamiento, que está durmiendo el sueño de los justos hace 6 años. El licenciamiento ha tomado la iniciativa y ha tomado el escenario educativo y ha postergado al sistema de acreditación desde hace 6 años, a pesar de que hay una ley que manda que se reorganice y se reformule y se refuerce el sistema de acreditación. Eso está ocurriendo en este momento en nuestro sistema educativo. Tenemos más de 200.000 estudiantes que se han visto perjudicados y que no se sabe si van a continuar estudios con motivo de la denegatoria de sus universidades no licenciadas. Con lo cual estamos de acuerdo, porque efectivamente que se retiren a universidades de un sistema en el cual nunca debieron entrar, y eso es saneamiento universitario, nos parece bien, pero debieron haber estrategias para preservar justamente la continuidad de los estudios de esos estudiantes que antes del COVID-19 ya suman 200.000 por lo menos en educación superior. Eso está ocurriendo en este momento ahora. Con el COVID-19 se viene mucho más estudiantes que están con el problema de la continuidad. Ese es el escenario educativo en este momento. Básica y en educación superior también ocurre eso. Efectivamente, tenemos colegios, tenemos institutos de educación superior que están cerrando o están a punto de cerrar. El escenario es ese. Es un escenario, además, producto también del COVID-19 y de lo que está ocurriendo en este momento. Hay proyectos de ley proponiendo suspensión, reducción o exoneraciones de pensiones, sin medir las consecuencias para el sistema de todo ello, y solamente respondiendo a justos reclamos de uno solo de los actores, sin tomarse medidas que protejan al sistema en su conjunto. Desde ese punto de vista, nosotros creemos también que en la situación actual existe una autoridad que ha mirado con cierto desdén el principio de legalidad, la autonomía de las instituciones educativas, que no ha mostrado un comportamiento a raíz de la pandemia, donde han habido conflictos entre los actores, un comportamiento de equilibrio, de ordenamiento. Ese es el escenario respecto del cual nos hacemos estas preguntas a las que me referí hace un momento. Y entonces corresponde abordar lo que dicen las normas internacionales, lo que dicen las normas peruanas, las normas internacionales. La Declaración de Derechos Humanos del año 1948, ratificada por el Perú, es muy clara
cuando aborda todos estos temas y de alguna manera se contestan las preguntas que están en el lado izquierdo de la lámina, donde se señala que el objeto de la educación, dice su artículo 26, es el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Hay derecho, además, de escoger el tipo de educación de preferencia. A partir de allí, eso significa que hay una necesidad de cumplimiento de normas internacionales y de tratados que no son los únicos. Existe un pacto internacional de los derechos económicos y sociales donde se habla también de una libertad de enseñanza. Hablar de una libertad de enseñanza, hablar de la opción de escoger el colegio donde vamos a estudiar, dos caras de la misma moneda, significa que la educación está en manos de la sociedad, está en manos de los privados, y el Estado no es el dueño de la educación, no se apropia de la educación, ni el Estado tiene atribuciones para decir, yo tengo bajo mi dominio la educación y por tanto con esa atribución le cedo al privado la facultad de hacerlo. No nos olvidemos que la historia de la educación misma, desde sus inicios, inclusive San Marcos mismo del año 1551, se originó por la iniciativa privada y no por la iniciativa estatal. Les comento que San Marcos, la primera facultad que se crea en San Marcos en el año 1551, era una facultad que preexistió antes de San Marcos, que era la Facultad de Teología, que fue la primera con la que se construyó San Marcos. De manera que la iniciativa privada no solamente está presente por mandatos internacionales, está presente por derecho propio de origen y de historia. En el Perú, igualmente, declaro, en el Perú, la Constitución establece en su artículo 13 el derecho a escoger los centros de educación. Otra vez, escoger centros de educación implica que hayan centros de educación con distinta tipología, con distinta modalidad, públicos y privados. Eso es lo que establece la Constitución Política del Perú, un derecho a promover y conducir instituciones de educación. Esto se ratifica en el artículo 5 de la misma Ley General de Educación, que reconoce la libertad de enseñanza y que debe ser garantizada y reconocida por el Estado. El tema, desde el punto de vista legal, es clarísimo. Quisiera además indicarle que este razonamiento no es un razonamiento de unos pocos. Hay estudios de este año, del año 2020, el estudioso, el catedrático de la Universidad de Valladolid, que ha estudiado este tema específicamente, el caso peruano, la Constitución peruana y el tema de servicio público, lo ha estudiado y efectivamente concluye que hablar de un Estado que tiene apropiada la educación, en el caso peruano no aplica. El servicio público es un servicio público que debería entenderse como un interés público, no como un servicio público que pertenece al Estado. La iniciativa privada en la educación tiene asiento propio y no porque el Estado se lo delegue con atribuciones que ni los derechos humanos, ni los tratados internacionales ratificados del Perú, ni por las normas internas se le conceden a la iniciativa privada en este sentido. Dicho eso, quisiera pasar a la siguiente lámina, que ya es una lámina que aborda específicamente el mapa normativo del sistema educativo en nuestro país. Ustedes pueden apreciar que hay en este caso un total de 35 normas, 19 de educación básica, 10 normas para educación técnica y 6 normas para educación universitaria. Hace poco vimos que efectivamente han salido una serie de normas, muchísimas normas a través del COVID-19 en todos los sectores, pero estas son básicamente las normas de educación que nos corresponden a nosotros y que siguiendo una línea de tiempo podemos apreciar que hay... ok, de acuerdo, estamos haciendo un cambio. Según esta línea de tiempo, como ustedes pueden ver, en el caso de la educación básica, donde se han dado con más profundidad y con más, digamos, mayoritariamente expedidas, normas que comenzaron el 12 de marzo con unas orientaciones para el desarrollo del año escolar, el 14 de marzo igualmente normas técnicas para, digamos, aplicación de temas sanitarios, de higiene. Nos vamos hasta el 18 de abril en el que se promulga el decreto legislativo 1465 para poder hablar de adquisición de dispositivos informáticos, contratación de servicios de Internet, en fin, una serie de normas que se iban dando conforme se iba avanzando y asumiendo los desafíos que traía consigo el COVID-19.
y se dan inclusive orientaciones para la iniciativa privada en cuanto a la aplicación de la no presencialidad. Debo advertir además que en el caso de la educación básica, para la educación, para los colegios públicos, se creó una norma que se llama el Aprendo Perú, una norma, se creó una plataforma exclusivamente para toda la educación pública, la educación básica privada, y sí tuvo regulaciones mayores que, como pueden advertirse, han seguido en mayo, lo de mayo, con una norma técnica que establece adquisiciones a través de kit de higienes, en el 8 de mayo, procesamiento de solicitudes para estudiar en una institución educativa pública a través de la plataforma virtual a la que me refería hace un momento, criterios para focalizar personas en el marco de un decreto legislativo que se dio en el 1465 a su momento, y además también otro tipo de normas que tienen que ver con, por ejemplo, el decreto legislativo 1476, que lo vamos a abordar en la siguiente imagen porque me parece importante hablarlo específicamente. De todas estas normas que he hablado de educación básica, hemos considerado que estas 5 son las más importantes. Y respecto de estas 5 que son las más importantes, ustedes pueden ver en la parte superior izquierda el Aprendo en Casa, que es básicamente esa plataforma para los colegios públicos, y las otras normas también de aplicación para la básica. Específicamente yo quisiera detenerme en el decreto legislativo 1476. Este es un decreto legislativo que contiene gruesos errores, gruesos temas constitucionales y sobre todo una mirada a la educación en el Perú, una mirada que acaba desnaturalizando la relación entre estudiante o padre de familia y entre las instituciones educativas, postergando los programas o postergando los proyectos educativos y relevando aspectos económicos. En esta norma lo que se hace en virtud o alegando transparencia es excederse en cuanto a la solicitud de información. Hace un momento Andrés habló de España y de esa protección de datos personales que tienen y que además significan tanta sanción. A partir de allí, en el caso de la educación básica, este decreto legislativo lo que hace es, de alguna manera, exigir información privada, más allá de aquella que pueda considerarse para que los padres de familia puedan tener una transparencia, y a partir de allí violentar un artículo de la Constitución que establece que toda la contabilidad, los estados financieros de carácter reservado solamente pueden brindarse que el juez así lo establezca. Sin embargo, precisamente, y regresando a esa naturaleza centralista que va más allá y que de alguna manera trastoca la autonomía, se expiden normas que violentan y que generan los conflictos. Esa misma norma establece, por ejemplo, que si el padre de familia no está de acuerdo con seguir en el colegio, entonces puede retirarse, o si quiere permanecer en el colegio, igual puede permanecer, pero denunciando y quejando. Es decir, lejos de sanar un conflicto, lo fomenta con denuncias y quejas que lo que hacen es destruir una relación educativa que queda postergada por el tema económico. En cuanto a la educación técnica, tenemos una línea de tiempo donde las normas son estas las que están en pantalla. Ahora siempre hay normas de orientación, fruto del COVID-19, kits de higiene, hay normas técnicas aplicables al servicio educativo en particular, disposiciones para garantizar la continuidad y la calidad de prestación del servicio en institutos y escuelas de educación superior, con algunos problemas que se fueron presentando con relación a los planes de recuperación, y entendible por otro lado, porque los planes de recuperación significaban que aquellas unidades didácticas que no podían prestarse bajo la no presencialidad tenían que postergarse después, pero como todo estaba construyéndose, eso sufrió algunos ajustes propios de la situación, ¿no? Y finalmente una norma del 3 de junio, una norma técnica que diseña criterios para institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Las normas de educación técnica, estas son las 3 que nosotros consideramos importantes. De todas estas, nos parece que el decreto legislativo 1495, que garantiza la continuidad del servicio, nos parece particularmente importante, porque es una norma que acaba modificando un artículo de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior referido precisamente a la virtualidad, a la educación no presencial. Lo que hace esta norma es
alejándose del criterio restrictivo de la ley universitaria, no hace poco, del año 2014, que estableció rigidez y restricciones para la aplicación no presencial y acabó haciéndole daño al sistema educativo porque no permitió que la presencialidad, o mejor dicho, que la no presencialidad se incorpore porque habían estas restricciones, se creó toda esta normatividad excepcional para la no presencialidad y al mismo tiempo se ha modificado esta ley regulando la educación presencial, la educación semipresencial y la educación a distancia, ya sin esas limitaciones para el futuro. Lo que no pudo el razonamiento humano, lo que no pudieron hacerse en los debates internos, lo ha podido la naturaleza, implementando la educación no presencial para el futuro, que como han dicho antes, efectivamente queremos que por lo menos en la educación superior va a ser una educación híbrida. En la educación universitaria tienen ustedes estas normas, igual siguen un mismo criterio, hay un estado de emergencia que las provoca, hay normas para garantizar el servicio educativo, efectivamente a 4 de mayo hay una suspensión de clases presenciales en función de lo que se ha visto, normas para garantizar, y también el 17 de junio, es decir, el día de ayer, se han dado normas en el caso de la educación superior técnica y la universitaria, normas para que en función de la no presencialidad que se está desarrollando en este momento, puede haber una presencialidad de docentes y de personal administrativo que permitan el uso de plataformas, el mantenimiento de equipos, es decir, una presencialidad para que la no presencialidad siga fluyendo. Los alumnos no van todavía a clases, pero hay una presencialidad en ese sentido. En cuanto a la educación superior universitaria, igual que ha pasado en la tecnológica, creemos que este decreto 1496 que regula estos temas universitarios, creo que trajo dos temas importantes. Uno fue que se permite a los egresados, que como les dije en un momento, han sido del orden de 200.000 estudiantes en la universidad, que han sido universidades que han sido negadas, como quiera que están en una especial situación, se les está permitiendo a ellos fundamentalmente que puedan obtener sus grados académicos o títulos profesionales en una universidad distinta a la denegada y de esa manera puedan continuar con su desarrollo profesional. Me parece una norma saludable porque se está pensando en los estudiantes que quedaron fuera con motivo de la denegatoria. Igual que ocurrió en los institutos, han modificado un artículo de la ley universitaria, es el artículo 17, que precisamente regula igualmente las modalidades de educación presencial, semipresencial y educación a distancia. Estas son las principales normas en educación superior universitaria. Quisiera ahora compartir con ustedes algunas conclusiones fruto de este sistema en el cual nos encontramos inmersos en Latinoamérica con un Estado centralista, con un estado sobreregulador y además con todo ese escenario interno característico del Perú al cual me referí al comienzo y toda esta normatividad que se ha venido dando y las preocupaciones propias que pueden haber. La primera conclusión que comparto con ustedes es que el derecho internacional y nacional le conceden a la iniciativa privada asiento propio en el sistema educativo peruano. No hay ninguna, ni debe haber ninguna delegación de atribuciones del Estado al privado, porque el privado tiene derecho propio por origen y por normas y tratados internacionales de tener un espacio en el sistema educativo. Lo que debe haber, como es realmente saludable, es una regulación efectivamente saludable que corresponde al Estado, regulaciones mínimas digamos, de instrumentos generales y principios generales para que se organice la iniciativa privada, pero es solamente un título habilitante. El derecho lo tiene la iniciativa privada por la manera en que les acabo de explicar. Y además con la anuencia de importantes pensadores y abogados académicos de otros países que han abordado en este sentido la situación de la Constitución en el Perú y la educación privada. El marco legal del sistema educativo, es nuestra segunda conclusión, aún se encuentra inconcluso. No solo por el COVID-19, desde antes del COVID-19. Estar en una crisis sin precedentes nos obliga con mayor razón, más que nunca,
a respetar los derechos humanos, a respetar el principio de legalidad y la autonomía de las instituciones educativas. Nuestros sistemas educativos, nuestro sistema de educación superior, no me voy a cansar de decirlo, debe ser la sexta o séptima vez que lo digo, el proceso más importante que hay en las universidades y que hay en los institutos y en las escuelas, el más importante administrativamente hablando, es el sistema de licenciamiento que está permitiendo que se sanee y que queden las universidades que reúnen condiciones básicas de calidad y se excluyan a otras que nunca debieron entrar. Bueno, pues estos procesos de licenciamiento, estos procesos administrativos no están respetando la legalidad porque no tienen un texto único de procedimientos administrativos que manda la ley para todo el sector público, donde tienen que estar compendiados, tienen que estar sistematizados para que se exija a las instituciones educativas. Esto no está y me parece que esto es un asunto que lo estamos arrastrando y que en algún momento nos va a pasar la factura en el sistema de licenciamiento. Todo ello efectivamente vinculado con la autonomía de las instituciones educativas. Perdón. Redondeando, te pediría. Sí, redondeando, podemos decir que efectivamente el COVID ha mostrado que el Ministerio de Educación puede alejarse de sus hábitos burocráticos, también creo que eso es una buena noticia. 35 normas en 3 meses educativas es un récord para destacar, estamos hablando de más o menos 3 normas por semana, con lo que hemos estado acostumbrados de que un reglamento de la ley de institutos demore 8 o 9 meses y que se haya repetido además, sacar 3 normas en 3 semanas creo que es una buena experiencia que debe de conservarse, hay que destacar también ese hecho, y los esfuerzos que han tenido las direcciones de Educación Superior del Ministerio de Educación para trabajar esta normatividad, hay que destacarlo, esos esfuerzos, por supuesto que sí. Y finalmente, hablar pues que este decreto legislativo 1476 y estos proyectos de ley que están en la Comisión de Educación del Congreso, abiertamente inconstitucionales, han sido concebidos desde el interés de uno de solo los actores y están actuando los actores políticos en el Congreso en base a criterios populistas y no en base a criterios técnicos y sistémicos, que es como corresponde. Con eso yo concluyo, Claudio, y te agradezco por la paciencia. Gracias a todos. No, gracias a ti, es muy interesante tu presentación, eso de que las ideas no logran el resultado, pero el COVID logró en unos pocos días convencer y cambiar esa normativa tan rígida de educación a distancia, con un gran avance en el Perú. Bueno,